Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Shortcast aquí en The Dark Melody. ¿Cómo anda el señor Brunín? Querido, ¿Todo bien? espectacular. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí como siempre. Gracias por suscribirse, por comentar, por compartir, por comentarle a sus amigos y amigas y a sus parientes. Hagan todas esas cosas. Si nos viene bárbaro. Eh, bueno, hoy estamos para hablar de una problemática, si se quiere, que ha estado pasando ahora como en la historia en Pasó general, ¿no? pasó Este, siempre por distintas cosas, ¿no? Superposición de shows. ¿Qué pasa cuando un show justo cae el mismo día que otro? Y bueno, y de repente tenés la disyuntiva de a cuál ir. ¿Qué O pasa cuando, como se dice acá, se pisan? cuando se pisan los shows. Se pisan dos shows, dos fechas. El ejemplo que disparó esta Hay charla, y varios. por el cual sí hay varios, pero digo, se nos ocurrió hablar de esto porque recientemente Sí. se anunció que viene Blind Guardian nuevamente a Latinoamérica, y en particular el Claro. show de Argentina, va a ser el 16 de noviembre. Claro. Se pisa con una fecha que ya estaba previamente establecida, que es Lepros, la banda progresiva de Noruega. Que bueno, uno podría decir en ese caso capaz que los públicos son diferentes y que la gente va a elegir o lo que sea. En muchos casos vamos a tener ese ejemplo, pero la realidad es que, Pero por ejemplo, a mí me interesan mucho las dos bandas. claro, que pasa mucho eso. Entonces, en ese caso, si tuviera que elegir, capaz que por un tema personal elegiría Lepros, pero me redolería perderme a Blind Guardian, ¿no? Exacto, aparte Blind Guardian viene con un muy buen disco, una gira, la gira de ese disco que creo que van a tocar bastante, digo, dolería. Y como eso tenemos casos que han pasado, bueno, sin más lejos ahora, también son públicos no tiene nada que ver, pero a vos te pasó, por ejemplo, que ahora se confirmó lo de Mastodon con Gojira y ya Claro, tenemos acá lo de Roger claro. Waters. Claro, bueno, ahí ya estamos hablando de países diferentes, digo, Sí, hay sí, una alta sí. probabilidad de que pase eso, Ay, ¿no? pero irías a viajar si no lo tuvieras. Claro, claro, claro. Es un caso que se empiezan en distintos países. Sí. Aparte me vendría bárbaro porque podría meter esa de Lepros o Blind Guardian, lo que sea, y al otro día tener a Exacto. Mastodon Gojira. Pero bueno, más allá de eso, hay varios casos en donde pasa Sí. esto y hay varias formas de resolverlo también, ¿no? Muchas Eh, veces se han logrado resolver de distintas formas. un ejemplo bastante concreto que pasó hace relativamente poco fue lo que pasó el año pasado con varios shows de los que estuvimos hablando acá en su momento, que fueron, acá lo que pasó en Uruguay en septiembre del año pasado fue que se pisó la fecha de Pentagram Exacto. con la fecha de Suffocation e Incantation. Pero, Pentagram en Montevideo Music Box, claro, por Zona Rock, Suffocation Incantation, otra productora IDL en Midas. creo que ahí, no me acuerdo cuál fue que se anunció primero, pero obviamente uno se anunció primero y el otro fue que cayó en la misma Creo fecha, que ¿no? primero en realidad, como anunciar, estaba anunciado primero Pentagram porque Pentagram venía del tema de la pandemia. Se pospuso como dos, tres Pero veces. cambió de fecha, ¿no? Cambió varias veces de Ahí fecha va. y como que había quedado en el aire. La campaña la arrancó antes Suffocation Incantation, la campaña de promoción, pero estaba anunciado Pentagram. Se dieron cuenta, igual no se dieron cuenta uno con el otro se pisaban, pero lo solucionaron. Acá hubo algo que estuvo muy Lo bueno, que es solucionaron. que los productores entre ellos pudieron buscar la forma de que la gente pudiera asistir a ambos shows. Que eso es algo a destacar de la escena local y de los productores locales, Sí. porque es algo que no pasa en otros países. No. En Argentina, por ejemplo, esto, por ejemplo, de que va a pasar de Blind Guardian y Leprous, no van a buscar la forma de resolverlo, porque digo, cada uno va a hacer su show, cada uno tendrá su público, Exacto. y los que quieran ir a ambos se van a joder, lamentablemente. Sí. Pero eso es algo que pasó, me parece, es un ejemplo de cooperación entre dos productoras. Pues aparte, me consta, pues yo fui parte, digamos, del operativo, esperemos a que uno termine para arrancar el otro, porque fue así, bueno, avíseme cuando termine Pentagram y se esperó a que la gente que claramente estaba llegando de Pentagram llegue para que empiece realmente Incantation. Ahí lo que pasa que también hay un tema de que yo qué sé, somos una escena chica, medio que los productores se conocen, nosotros nos conocemos, entonces hay formas de Exacto. hablar y resolverlo, Hay ¿no? forma de resolverlo, En que otro- no siempre se hace igual, por eso creo que está bueno Está bueno, ¿sabes? este ejemplo de cooperación, como tuvimos otro también hace menos tiempo, que fue que nosotros de hecho hicimos la cobertura de las dos cosas, lo del Orient por un lado y Sí, lo también de pasó la el final Metal del Metal Battle. Battle. Ese fue otro caso que se resolvió de la mejor manera porque los horarios se acomodaron de determinada forma para que Claro. pudiéramos ir a uno y enseguida ir al otro y que nos También, dieran los tiempos. De muy hecho, pueden ver parecido. esa cobertura que quedó muy Sí, buena porque fuimos a uno y después al otro. fue muy parecido Eh, también.
Casos en donde no pudo resolverse muy bien. Este mismo Hay año algunos. podemos decir, bueno, este que nombramos, que va a pasar en noviembre, pero, por ejemplo, en la seguidilla esa de shows que hubo en Argentina a fines de abril, principios de mayo, que yo estuve O allá, sea, el día que tocó Creator y Testament allá, que fue el 26 de abril, o sea, tocó Stratovarius en otro local. Obviamente estamos hablando de productoras diferentes, mm, no pudieron arreglar o no quisieron. Géneros diferentes, estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que hubo mucha gente que quiso ir a los dos. a veces pasa y los géneros son diferentes, pero igual, nada. Hoy en día no es tan común decir, bueno, yo soy metalero, pero solo escucho tal cosa y lo demás no. Digo, yo conozco, pasó también, los Pestilence Hit. Se pisaron el Se mismo pisó día. Pestilence con Hit. Sí. Y había gente que quería los dos, por más que son dos cosas que no tienen Yo que quería ver. ir a los dos y tuve que elegir. Pero bueno, ahí Exacto, uno pasa. termina eligiendo la banda con la que tiene más afinidad, no queda otra, ¿no? Sí, 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 Este, sí. Un ejemplo que se me ocurre a mí, que lo tenemos también documentado, que fue el de la colisión, creo que fue la primera fecha del Metal Battle acá en Montevideo. claro, que la fecha 2 en realidad que vos fuiste a un toque y sí. Lo tenemos, la cobertura la hicimos doble. En toques así nacionales más chicos, eso es normal, mucho más normal que pase, me En parece, ¿no? toques Porque digo, nacionales es más normal. siempre un fin de semana hay varias propuestas, uno tiene que Sí, elegir. igual esta era una banda brasilera, creo. Ah, Venían, sí, sí. Disgrace and Terror era, The ¿no? Grey Santerro. Ahí va. The Grey Santerro. Sí, sí, sí. Pero bueno, me refiero a que en toques así under de locales chiquitos es como más Obviamente común pasa porque que. todos los fines de semana hay movida. Los fines de semana hay movida y bueno, y no pueden todos organizarse para nadie pisarse con nadie, ¿no? Otra cosa que estaría bueno que pasa que entendemos que es difícil, ¿no? Que los productores se pongan de acuerdo o que incluso arreglen con las bandas para cambiar de fecha. Tipo, no sé, cuando estás arreglando una fecha digo, ah, mirá, justo me cae el día de un toque que ya tenemos arreglado. ¿Por qué Sí. no lo hacemos al día siguiente? Y capaz que ya tenés arreglado en otro país. Es más Claro, difícil. no está. Cuando son giras, eso, cuando son fechas locales importantes, digamos, yo creo que es más entendible que puedan organizarse de esa forma, decir, bueno, no nos pisemos. Sin ir más lejos, este sábado, no sé cuándo va a salir este, pero este sábado el 17 tenemos una pisada, porque por un lado, en la Ibera toca áspera, Sí. y por otro lado, en Mandrágora está Cera al Damage, Será con Dama Bonzo. Gibonzo. Y después hay otro toque de Grunge también en otro lugar que toca Regina. O sea, hay propuestas por todos Hay lados. propuestas. Y bueno, y después está otro caso que es creo que la mejor forma de resolverlo, que me recordaba Bruno hoy, que cuando pasó, esto fue hace como más de 10 años, cuando tocó Iron Maiden en Ah, sí. Argentina, que había ya una fecha de Camelot pactada Sí. para ese mismo día y cuando se anunció Maiden, ahí no sé si fue un tema entre productores o qué, Seguramente, ¿eh? que tuvieron la decisión inteligente de Sí. agregar a Camelot como telonero de Claro. Maiden, ¿no? Juntar las fechas y Camelot abrió para Iron Maiden y todos quedamos contentos de Una que, movida bueno, que tuvo mucho sentido, ¿no? Digo, tuvo mucho sentido, aparte la entrada de Camelot, que era un poco más barata de la de Iron Maiden, te permitía ir a ese show también. claro. Me parece fue muy buena movida y nos vimos a Camelot aparte en un momento histórico, en uno de ese pequeñito momento en el que tuvo con Fabio Lione. Sí, Pequeñito momento, sí, no pasó sí, con Marco Miniman con Camelot, con Creator. Sí. con Creator, Sí. pasó con Lione y con Camelot. Pero bueno, queríamos mostrarles un poco, digo, varios ejemplos de qué hacer o qué pasa cuando se pisan shows y las maneras que tuvimos de resolverlo Sí. históricamente. Como público, ¿qué podemos decir? O sea, el Y hay público, veces que hay que elegir. Yo como público lo que recomiendo es averigüen horario. Porque a veces da. tal cual, tal cual. A veces da. Dice, tal cosa en Rocks se pisa con algo en Music Box. Vas a poder ir a las 2, porque el Rocks arranca a la 1 de la mañana y Music Box ya terminó hace rato. A O sea, veces, a a veces, veces dan. y a veces parece joda para nosotros que somos una escena en donde no tenemos demasiada movida, si se quiere, y que justo no te viene nada en 6 meses y cuando viene algo se pisa Sí. con otra cosa, es como, Sí, sí, pero sí. bueno, Bueno, pasa, con lo de Pentagon, Así, con Incantation. ese fue el ejemplo Me más acuerdo claro. que mucha gente muy enojada, no puede ser, no viene nadie hace de antes de la pandemia y se vienen a pisar. Pero por suerte se le encontró una vuelta. Pero bueno, pasa, se pisan shows, el público tiene que elegir, el público tiene que ser inteligente, Sí. como dice Bruno, hay que averiguar horarios, hay que ver si hay formas de hacerlo, Bueno. hay que armar el Tetris para que podamos ver lo más posible y todo lo que nos guste. Recuerdo casos de cooperación que me acuerdo que
que hicieron incluso que una entrada te sirva para otro. Recuerdo casos así en Bueno. Uruguay. Otra que se Recuerdo puede casos hacer en es, Uruguay. yo qué sé, ver la mitad de uno e irte para el otro, pero ahí ya tenés que pagar 2 entradas, Sí, es más difícil. eso en un festival, En un como, festival. como me va a pasar a mí ahora o como le va a pasar si ustedes van a festivales grandes con varios escenarios. Pasa porque, mucho en festivales. Claro, festivales tipo WAC, en Hellfest o como yo hoy en Sweden. A mí me pasa que se me pisa, Ginger, Enforcer y Angra están a la misma hora, Napalm Death con Powerball están a la misma hora y bueno, ahí o ves un pedacito de uno y te vas para el otro. Ahí es distinto porque vas caminando. Pero sí, fechas así, sí. Hay casos para todo, gente, y bueno, nada, el consejo que les damos es tratar de resolverlo de la forma que les haga mejor a ustedes, ¿no? Que les ponga más contentos. Porque Moneda. obviamente, bueno, no sé si una moneda o preferencia, pero Moneda. sabemos que es una situación compleja, complicada, pero bueno, hay maneras de resolverla y te tiramos un montón de piques acá de cómo resolverlo, así que nada, para la próxima pisada, escuchen este shortcast y sabrán qué hacer. Y escuchen a su corazón también. Él les dirá el camino. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Final medio filosófico ahí, pero está. Está bien. Gente, nos vemos en el próximo y que la medida oscura nunca se apague.